Hola, amados del Señor, benditos hijos de mi Padre. Hoy día vamos a comenzar con un estudio profundo y serio. ¿Qué significa la cruz de Cristo? Hoy día es el primer video y creo que van a ser como 10 videos más, en los cuales vamos a ver la doctrina de la cruz, que es fundamental para todos aquellos que decimos ser hijos de Dios, que hemos sido llamados al ministerio de la predicación o de la enseñanza para edificar el cuerpo de Cristo. Es fundamental conocer esta doctrina. Así es que hoy día vamos a hacer la introducción, que sería el primer video, y después vendrían 10 videos más. Porque aunque son 3 temas en generales, pero estos 3 temas se dividen en 10 partes. Al final del video voy a explicar estas partes a modo de introducción. Y ahora vamos a ver el corazón de la cruz. Así es que quiero que pongas atención, amado, cuando termine este video y después lo pueda subir a YouTube y enviárselos a ustedes. También les enviaré, como ya es costumbre, el documento el cual yo estoy leyendo, el que he preparado con algún tiempo de anticipación, para que también ustedes puedan tener un material didáctico el cual ustedes puedan leer y tenerlo como referencia, y también puedan hacer sus anotaciones, pueden agregar versículos bíblicos, pensamientos, reflexiones. Esa es la idea de estos documentos, que ustedes puedan trabajar sobre ellos también. Lo que yo estoy enviando es una base, y sobre esa base, que es, como dice la Escritura, que es la enseñanza apostólica. No quiero decir que yo soy apóstol, pero sí es la doctrina apostólica, que es el fundamento en la cual cada uno tiene que edificar lo que quiera. Con esta base ustedes pueden, ejemplo, hacer alguna reflexión o escribir algún tipo de mensaje, sermón, enseñanza, pero esta es la base de la doctrina. Entonces hoy día vamos a partir con un par de textos a modo de introducción. Recuerden eso, siempre van a oír de mi parte este tipo de charlas. Siempre partimos con la introducción. ¿Para qué? Para poder entender, comprender e interpretar de manera correcta la palabra de Dios. Así es que vamos a partir. La primera cita bíblica que tengo acá es la carta de Pedro, su primera carta, en el capítulo 1 del versículo 10 y 11. Se los voy a leer. Dice así: acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo, perdón, y las glorias que les seguirían. Aquí el apóstol Pedro está hablando de profecía, de salvación, de la obra de la cruz, porque él está explicando esta salvación a estos hermanos a los cuales está escribiendo. Entonces, cuando yo leí este texto hace mucho tiempo atrás y estaba preparando esto, que creo que fue como el año pasado, sí, quizás un año y medio atrás, estaba leyendo esta cita bíblica y el Señor me guió a leer Isaías 53, una parte del 52 también. Y el Espíritu de Dios me decía que tenía que ordenarlo de manera cronológica los hechos, ¿ya? Porque Isaías 53 está como medio desordenado, porque como los profetas
veían o recibían palabra de Dios, no es como un dictado así en orden, sino que Dios les va mostrando y ellos van diciendo. Entonces a veces hay que ordenar las ideas o lo que el Señor está diciendo, hay que darle un sentido cronológico para ir viendo claramente los hechos como ocurren. Entonces yo lo ordené de esta manera. Parto con Isaías 52. Bueno, esto es parte de Isaías 52 y también Isaías 53, que es todo lo que conocemos. Pero en los originales no están divididos por capítulo, ni por versículo, ni por nada, es solamente un hecho. ¿Ya? Y el profeta lo pone de esta manera, es una imagen correlativa. Yo la ordené según las ideas que el Espíritu de Dios me iba mostrando. Y se las voy a leer como yo lo ordené. Le voy a pedir que usted por favor lea Isaías 52 y Isaías 53, que usted lo lea. ¿Ya? Pero ahora atienda en cómo yo lo ordené. Escuche bien. Por opresión y juicio fue quitado, fue despreciado y desechado de los hombres, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. ¿Qué quiere decir este texto que yo ordené? Está hablando de que nosotros, los seres humanos, eh, estamos en una posición en la cual no podemos apreciar la obra de Dios. No podemos apreciar al Hijo de Dios. ¿Por qué motivo? Porque en Él no hay hermosura ni majestad para que le deseemos. Por eso las personas, me incluyo, antes de conocer al Señor, antes que Él se revelara a mi vida, no queríamos nada con Dios, porque no era atractivo. ¿Para quién es atractivo decir que tú eres un pecador? No es atractivo, no es bonito para uno, pero es la verdad. Entonces este texto está apelando de parte de Dios que nosotros tenemos una condición. ¿Cuál es esa condición? Es nuestra naturaleza pecaminosa que nos hace rechazar la persona de Jesucristo. ¿Ya? Porque no hay nada que nos llame la atención en Él. Porque como Él no tiene una apariencia bonita, no es el Jesucristo, Christopher Power, el del pelito rubio, el de los ojos azules. No, era feo, hermano. Era como yo. Así de feo. No había apariencia, hermano. Si usted me ve, dice, uy, este hermano no tiene ni una gracia, no, ni siquiera es bonito. Ahora yo me afeito, me arreglo un poco para no verme tan feo, hermano, pero si usted me viera todo peludo, barbón, el pelo blanco, la barba blanca, parezco un indigente, hermano. Entonces el Señor no tenía una apariencia para que le deseáramos, para querer estar con Él. No era bonito, no era atractivo físicamente, pero había algo precioso en Él. Seguimos con la otra idea. Y aquí nos muestra nuestra naturaleza. Pero por nuestras transgresiones, con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. El castigo cayó sobre él. Él fue herido, varón de dolores, experimentado en aflicción, molido por nuestras iniquidades y cargó con nuestros dolores, de la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío. Así fue desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Nuestra naturaleza pecaminosa logró algo en Jesucristo. Cuando Dios castigó el pecado de todos nosotros sobre Él, dice este texto que al final dice que así fue desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. No solamente el Señor Jesucristo recibió un castigo, no solamente fueron látigos, palos, escupos, garabatos, la lanza en su costado que atravesó su corazón.
no solo los clavos en las manos, no solo los clavos en los pies, sino que su apariencia fea, humanamente hablando, fue desfigurada, hermano. Fue molido por nuestros pecados. ¿Usted conoce la carne molida? Más o menos es como eso. Fue molido, fue desfigurado. Era algo horrible, hermano, en la cruz. Era algo que te espantaba. Es algo que si tú pudieras volver a ese día y ver a tu Señor crucificado, hermano, harías lo mismo que los apóstoles. Te horrorizarías y estarías fondeado, escondido en tu casa, con puertas y ventanas tapiadas para que nadie supiera que tú estás ahí, que tú eres discípulo de Cristo. Porque eso significaba que podían matarte igual que Él. Horrible, hermano. Fue un castigo. Nosotros lo vemos como romántico. Se predica en la iglesia románticamente. Pero la verdad de la Escritura, hermano, es que el Señor fue desfigurado. Perdió la figura como ser humano. Más que cualquier otro. Más que cualquier otro que fue crucificado en esos tiempos. Se ensañaron, hermano. Se ensañaron. No solamente lo mataron, no solamente lo castigaron, sino que lo deformaron. No se sabía qué era. Voy a seguir. Pero no abrió su boca. Sed como yo, humilde y manso de corazón. Como cordero que es llevado al matadero. Y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. Él no abrió su boca, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Llevó el pecado de muchos, Él llevó nuestras enfermedades, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros y cargara las iniquidades de ellos. Él absorbió, hermano. Por medio de la voluntad de Dios, Dios puso todo el pecado, tuyo, mío, del mundo, sobre su Hijo, como una esponja que absorbe el pecado del mundo, que es una esponja de luz que absorbe las tinieblas de todos nosotros y se transforma en una esponja de tinieblas. Y Dios castiga sobre su Hijo. La ira de Dios, hermano, cayó toda, no algo, toda la ira de Dios sobre su propio Hijo. De allí, cuando hay hermanos que predican el Evangelio y dicen, viene la ira de Dios. La ira de Dios ya vino, hermano, ya vino. Pero toda la ira de Dios cayó sobre su Hijo, no sobre el mundo, sobre su Hijo. Pero hay otra ira, la última ira, el último juicio. Es como que si Jesucristo con una mano está sujetando la ira de Dios y con la otra dándole la mano al hombre que salva. Pero un día el Señor quitará la mano del hombre, la mano de la ira de Dios, y Él vendrá a juzgar este planeta. La segunda ira o el juicio final, donde el Señor vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Vendrá a la tierra en su segunda venida, y no vendrá, como dice el libro de Hebreos, por causa del pecado, sino que por causa de hacer la justicia de Dios sobre todos aquellos que no creyeron, que lo rechazaron, que rechazaron este sacrificio de expiación por el pecado y por el pecado de todos nosotros. Pero ahora estamos en la gracia. Eso debemos predicar, la gracia, que Cristo murió por nuestros pecados, que también resucitó por nuestros pecados, pero también está a la diestra de Dios, ministrando, está intercediendo. Murió, resucitó y está intercediendo. Eso lo vamos a ver en el estudio más adelante. Sigo. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento.
cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él e intercedió por los transgresores, y por sus heridas hemos sido sanados. Porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. ¿Quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? ¿A quién correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Y en cuanto a su generación, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Y el Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Oigan esto, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Allí está hablando del sacrificio, que este sacrificio que el Señor hizo por nuestros pecados, esta expiación por nuestros pecados, Él la hizo voluntariamente. ¿Sabes por qué? Porque Él te amó, porque Él te ama, porque Él nos ama de tal manera que se entregó voluntariamente a una cruz. Y Él sabía lo que venía sobre su vida. Y Él conocía este texto y sabía lo que iba a vivir. Y no renunció al propósito de Dios ni a la voluntad de Dios. Y lo que Él ofreció voluntariamente, su vida, la cumplió. Ahora, cuando el Señor va a la cruz, todo nuestro pecado es cargado sobre Él, castigado sobre Él. Muere el Señor. Pero el tercer día resucitó. Y cuando Él resucita, está obteniendo la promesa de su Padre que no iba a permitir que su santo viera corrupción. No iba a quedar en la tumba. También eso lo sabía. Y también sabía que iba a ascender. Lo dijo en Juan, en el Evangelio de Juan. Entonces, cuando este Jesucristo intercede por nosotros, mira, aquí hay una frase que te la voy a leer para que tú entiendas por qué lo hizo. Estas son pequeñas cosas que debes de aprender, que más adelante las vamos a ver en extensión. Debido a la angustia de su alma. ¿Entiendes eso? Debido a la angustia de su alma. Él lo verá, está hablando de Dios, verá la angustia del alma de su Hijo y quedará satisfecho. Quedó satisfecho Dios, porque el Hijo cumplió su voluntad. Y como dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, dice que Jesucristo, o Dios, estaba reconciliando consigo mismo al mundo por medio del sacrificio de Cristo, para que podamos tener una relación íntima con Dios. Porque ya como fue castigado el pecado, fue juzgado el pecado, cayó la ira de Dios sobre el pecado. Ahora podemos tener una relación con Dios, porque antes éramos enemigos de Dios. Nos habíamos constituido voluntariamente enemigos de Dios. Entonces ahora podemos estar reconciliados con Él. ¿Para qué? Para tener intimidad.
para poder ser llamados hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, discípulos del Maestro, pero también amigos de Jesucristo. Es un proceso que debemos de conocer para poder vivir. Entonces Dios quedó satisfecho por este sacrificio. Entonces dice, mi siervo justificará a muchos. No justificó a todos aquellos que han creído que ese sacrificio es por ellos y por causa de ellos, para obtener el perdón de nuestros pecados. Pero el Señor no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Y al resucitar, a Él se le dio señorío. Pero cuando Él asciende al cielo, mira la última parte de lo que te leí. Oigan esto. Mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. ¿Dónde crees tú que eso ocurre? ¿Qué vio Juan en el Apocalipsis? Vio al Cordero. Y había uno que era digno de tomar el libro, de abrir su sello. Y hubo un cántico nuevo. Y se postraron delante de él los 24 ancianos. Y tiraron sus coronas y sus capas delante de él. Y toda la creación cantaba un cántico que decía: digno es el Cordero, amado, digno. De tomar el libro, de abrir sus sellos, porque fue inmolado antes de la fundación del mundo. Ese Jesucristo que está exaltado, ese es mi Señor, ese es tu Señor, no el que se quedó en la tumba, no el que resucitó y el que está a la diestra del Padre, intercediendo por tu vida y por la mía. Por eso podemos estar haciendo un ministerio, no porque seamos los mejores, no porque seamos capacitados, no porque yo sea ingeniero constructor y predicador y maestro de la palabra. No, hermano, porque mi Cristo está exaltado y la gloria y la honra y el poder son de Él y para Él y por los siglos de los siglos, hermano. Bendito sea mi Señor, bendito sea. En gran manera será exaltado. Disculpe, hermano, que me emocione un poco, pero esto, hermano, es poderoso. Si tú puedes entender lo que significa el sacrificio de Cristo en tu vida y comienzas a vivirlo, también podrás traspasar esa pasión a aquellos que van a recibir al Señor. Y la iglesia cambia, hermano, cambia poderosamente. Y voy a terminar los textos bíblicos con también Primera de Pedro, también en el capítulo 1, versículos 18 y 20. Dice así: ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata. ¿A quién no le gustaría tener ese oro y esa plata? Díganle a los de la falsa doctrina de la prosperidad, que predican ese evangelio, que fuimos comprados con oro y con plata, no con la sangre de Cristo. Ahí tienes un fundamento, hermano, para tirar esa doctrina a la basura. No fuimos comprados ni con oro ni con plata, con cosas materiales, ni por ellas ni para ellas, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin mancha, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él
estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Qué bello, hermano. El cordero que vio Juan cuando dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo estaba viendo con sus ojos, pero ese cordero estaba preparado antes de la fundación del mundo. El cordero de Dios, Jesucristo antes de encarnarse, como dice Isaías 6. ¿Y quién irá por nosotros? Y el Señor dice, heme aquí, envíame a mí. En el consejo de la Trinidad, hermano, el consejo de la divinidad, cuando el Hijo se ofrece voluntariamente, yo voy a ir porque amo tu creación, Padre, y no los voy a dejar como creación, los voy a dejar como tus hijos, voy a cambiar su posición de creación a hijos. Y eso somos, hermano, dice Juan. Cuán grande amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. No somos evangélicos, hermano. No somos bautistas, pentecostales. Dale. No somos nada de eso. Somos hijos de Dios. Vivamos como hijos. Entonces, amados hermanos, disculpen la emoción, pero esto me apasiona, hermano. Me apasiona porque sé quién soy. Soy un hijo de Dios, aunque en la calle me digan, no, si no tenéis ni un brillo. Yo sé quién soy, hermano, delante de Dios. Soy su hijo, soy su ministro, soy su siervo. Y no con este calendario o este letrero de que el evangelista Leonardo, el pastor Leonardo. Eso no importa, hermano. Ese es el título de los siervos. Ya tú haces ese trabajo. Punto. ¿Cómo se llama ese trabajo? Evangelista. ¿Cómo se llama ese trabajo? Pastor. ¿Cómo se llama ese trabajo? Maestro. ¿Cómo se llama ese trabajo? Apóstol, profeta. Es un trabajo. Es un ministerio. Es un trabajo. Hay honra en eso, hermano. Dios me honra. Porque no lo merezco. Pero solo soy un siervo inútil. Aunque lo haga todo bien, soy inútil. ¿Sabes por qué? Porque la obra no es mía. La obra es de Cristo, hermano. El que murió en una cruz fue Cristo, no yo. Aunque puedo decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, porque con Cristo estoy crucificado. Es una metáfora, es un tema de fe, es un tema espiritual. Pero ¿cuándo te has colgado en una cruz? Y ¿sabes qué? Aunque lo hicieras, no te sirve de nada. Porque la cruz era solamente para el Hijo de Dios. Para que Él muriera por ti. Porque si tú fueras, dijeras, Señor, bájate de la cruz, yo voy a morir en mi lugar. No harías nada. Nada de otro mundo, porque estabas condenado a muerte. Tenías que morir. Y vas a morir en la cruz por tus propios pecados. Pero no vas a salvar a nadie. Porque eres imperfecto. Esa es tu condición delante de Dios. Y la justa ira de Dios tenía que caer sobre tu vida. Cuélgate en una cruz y vas a recibir, como dijo el ladrón que se arrepintió. ¿Cómo tú eres blasfemo con este que nunca hizo nada? Nosotros estamos aquí porque lo merecemos, pero Él no lo merecía. Pero Él murió por los dos ladrones, hermano, con el que se arrepintió y el que no se arrepintió. Yo era el ladrón que me arrepentí. Yo. Y hay otros que no se van a arrepentir. Pero Cristo murió por los dos. Por los que creen y por los que no creen. Ahora, los que creen, gloria a Dios. Porque hemos creído, se nos permitió, se nos concedió arrepentimiento. Y a los que no, porque están extraviados tanto, hermano. Están tan extraviados, están tan llenos de tinieblas, hermano. Que cuando viene la luz dicen, no queremos la luz.
No queremos que nos muestren nuestras tinieblas, porque vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, para que sus obras no fueran mostradas. Hay muchos que están en eso, hermano, hay muchos que se van a perder. Y hay muchos dentro de las congregaciones que piensan que han sido alumbrados, pero están llenos de tinieblas, porque van a buscar las cosas del reino, como Nicodemo. Están buscando las añadiduras, como los seguidores de Cristo, los que querían comer pan y peces. Pero los hijos de Dios, hermano, somos distintos. No buscamos las cosas de Dios, buscamos a Dios. No buscamos las añadiduras, buscamos el reino de Dios y su justicia, que es Cristo, el Rey de la justicia, porque mi siervo justificará a muchos, el justo por los injustos. Busca a Cristo, hermano. Si la salvación está en Cristo, no en las cosas de Cristo. Anda a la cruz. Si tú conoces la cruz, conocerás el evangelio verdadero, hermano. Verdadero. No ese que anda purulando por ahí. Traiga una ofrenda, traiga pacto, que aquí, que allá, que acá, y le prometemos esto. Mentira, hermano. El Señor dijo, arrepiéntete, conviértete, que el reino de los cielos ha llegado. Ha llegado la justicia. Nicodemo no puedes ver ni entrar en el reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no veía al rey del reino. No lo entendía. Y hoy en día mucho que se dice ser hijo de Dios no entiende nada, hermano. Nada, no profundiza en la salvación. Ayer conversaba con una hermana en la congregación, la hermana Yolita, hermosa hermana, misionera en el hospital, una hermosa hermana. Y me dijo esta frase, hermano, estamos llenos de tantas pasiones humanas en las congregaciones y nadie profundiza la salvación que tiene, nadie la quiere entender. Nadie la quiere escudriñar, nadie quiere profundizar. Y sabe, hermano, me quedó, edificó mi vida. Claro, hermana, tiene toda, pero toda la razón. De aquí estoy, pues, hermano, haciendo este video. Por las palabras de ese hermano. Dije, bueno, mañana hago el video. Ayer lo que quería hacer, pero estaba muy cansado. Disculpe. Así que, amados hermanos, ahora voy a explicar un poquito esto de la obra de Cristo. Este es, por así decirlo, la introducción al estudio. Lo otro es la introducción al tema. Esta es la introducción al estudio. ¿De qué va a tratar este estudio de 10 videos más? Cristo realizó muchas obras. Sanó enfermos, paralíticos, ciegos, sordos, mudos. Pero la obra por excelencia que realizó fue el morir por los pecados del mundo. Esa es la obra, a eso vino. El resto es como añadidura. Este es el corazón del Evangelio, que Él vino a morir por los pecados, como dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 8 al 10. Y en esto se manifestó el amor de Dios, que Dios envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Ese es el corazón del Evangelio. Ese es el corazón del amor de Dios. Así lo mostró. Están incluidas en su obra expiatoria 3 eventos: su muerte, resurrección e intercesión. No solamente debe morir por nosotros, sino también debe vivir por nosotros. No solamente debe resucitar por los muertos para nosotros, sino ascender para interceder por nosotros. Muerte, resurrección e intercesión. Muerte, resurrección, ascensión.
Y te voy a dar unos textos para que tú veas que esto es así. Mateo 1, versículo 20 al 21, dice así: nacimiento del Señor. Ojo. José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador, el nombre, Salvador. ¿El Salvador de qué? Salvador de los pecados. Es la expiación de Dios. Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Romanos 4, versículos 24-25. Como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, se está refiriendo a Dios el Padre, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación, mi siervo justificará a muchos. Y nuestras transgresiones fueron sobre él. Romanos 5:10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Jesucristo el Salvador. Romanos 8:34. Cristo Jesús, el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Muerte, resurrección e intercesión. Hermanos, si tú dominas esos tres aspectos de la cruz de Jesucristo, como dijo Juan Wesley, el que conoce la cruz de Cristo, conoce la Biblia y conoce a Jesús. Toda la obra de Jesucristo se basa en eso, hermano. Muerte, resurrección e intercesión. Entonces, ¿cuáles son los temas que vamos a ver? Número 1, la muerte de Cristo. Y ahí tenemos dos temas, o dos subtemas. La importancia de su muerte y el significado de su muerte. Número 2, la resurrección de Cristo. Y ahí tenemos tres subtemas: el hecho o realidad de la resurrección, la evidencia de la resurrección, el significado de la resurrección. Número 3, y este es mucho más largo, la ascensión de Cristo. Y aquí tenemos 5 subtemas: el Cristo celestial, el Cristo exaltado, el Cristo soberano, el Cristo que preparó el camino, el Cristo que intercede. Estos 3 temas, divididos en 10 subtemas, son los 10 videos que vamos a hacer en esta serie. Hermano, yo te invito a que te prepares en la palabra de Dios. No solamente porque es tu deber, no solamente porque es el mandato de Dios que tú tienes que escuchar a Dios por medio de su palabra, porque también como hijo de Dios has sido llamado al ministerio. Todos, no solamente los que predicamos, no solamente los que enseñamos, todos hemos sido llamados al ministerio. ¿Cuál es ese ministerio? Capacitar a los santos para la obra del ministerio. Todos tenemos un ministerio, y los ministros o los siervos de Dios que hemos sido llamados a la predicación y a la enseñanza de la palabra, estamos para capacitar al pueblo, al cuerpo de Cristo, para unir al cuerpo, para que nos unamos cada vez más. Y en esa preparación vamos entendiendo, este tema es vital en la mente y en el corazón de cualquier hijo de Dios. Porque todos hemos sido llamados a predicar, y de predicar del Evangelio a toda criatura, a toda lengua, a todo pueblo, a toda nación, bla, 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 bla. Y hagan los discípulos.
nosotros somos discípulos del Maestro. Y la cadena del discipulado no tiene que morir contigo. Tiene que seguir. A lo menos un discípulo para el Señor. Y la obra en tu vida estará satisfecha. Al menos uno. Yo sé que van a ser muchos más. Cuando tú te prepares, hermano, con estos estudios, cuando tú entiendas cuál es el corazón del Evangelio y qué es lo que debes de predicar, no tus experiencias. El testimonio es bonito, hermano, pero eso no salva a nadie. Lo que salva a las personas es el testimonio de Jesucristo. De eso hablaban todos los profetas, todos los maestros, todos los apóstoles, todos, hermanos. La profecía es Jesucristo. ¿De quién hablas cuando predicas? ¿Te predicas a ti mismo? ¿Predicas las cosas que pasan en la iglesia? ¿Predicas tu testimonio? ¿Predicas lo que escuchaste por otros por ahí? ¿Predicas doctrinas de demonios? ¿Qué estás predicando? ¿Qué estás enseñando? ¿Y qué estás viviendo? Son muy buenas preguntas, hermano. Yo las hice todas en algún momento en mi vida. Cuando escuchaba mensajes que no calzaban con lo que la Biblia decía, yo pensaba, ¿qué evangelio es este? ¿Qué me están enseñando? No me calza, hermano. Gracias a Dios que me encanta leer la Biblia, hermano. La leo varias veces y la estudio constantemente. No la memorizo, no tengo el hábito de memorizarla. Pero sí está en mí, hermano. Predico y sale sola. Porque estoy en eso siempre, constantemente. Por eso puedo enseñar su palabra también. Por eso puedo predicar su palabra. Pero no solamente porque la leo, no solamente porque oro, porque ayuno, porque quiero vivirla. Y la vivo en muchos aspectos, hermano. Hay mucho que me falta. Mucho, mucho. Pero la vivo, hermano. La vivo. ¿Sabes por qué la vivo? Porque entiendo la cruz de Cristo. Si tú entiendes la cruz de Cristo, hermano, vas a entender la Escritura. Vas a saber quién es Jesucristo. Y de allí partes. Pero tienes que ir al corazón del Evangelio. ¿Para qué? Para que ese Evangelio glorioso de Jesucristo le ahí en el corazón a los pecadores, hermano. Y como dijo el rey David, oh Jehová, crea en mí un corazón nuevo. Pon en mí un espíritu nuevo. ¿Para qué? Para arrepentirme, para convertirme. Y cuando haga eso, enseñaré tu camino a los transgresores. Después de haber pecado, hermano, se convirtió al Señor y predicó al Señor, pero después con su vida. No solamente con sus palabras, lo vivió. Así que, amados hermanos, los invito a este estudio bíblico. Son 10 videos más y son extensos. Yo sé que a veces es agotador, pero es necesario. También les voy a enviar el documento que corresponde a este video. Y una vez más los invito a que se suscriban a mi canal. Los invito a que este material lo pasen a quien ustedes quieran. Y también por medio del WhatsApp, estos enlaces que estoy enviando, estas invitaciones para que se agreguen al grupo. Este es un nuevo grupo, se llama Estudio Bíblico La Cruz de Jesucristo. Es un nuevo grupo. En el otro es el estudio de cómo entender, comprender e interpretar la primera carta de Juan. Ya tenemos 2 grupos. Y hay un tercero que es Conociendo al Señor Jesucristo, que ya hay 2 videos también en mi canal de YouTube. También voy a hacer ese grupo. Entonces voy a enviar la información por los grupos para que ustedes también me ayuden a compartir esto. Para que llegue gente. El otro día llegó un tal José de España, se agregó a los 2 grupos y después se fue. No le interesa. Bien, si esto es para los discípulos de Dios, para los hijos de Dios, no es para cualquiera. Es para los que tienen un llamado verdadero de parte de Dios a predicar el Evangelio, a enseñar el Evangelio, a levantar obras, hermano, para el Señor. Yo quiero felicitar y bendecir a Cristian, a Marcela, a Jorge. Cristian y Marcela son de Bolivia, a Jorge de Argentina, que están ahí, han decidido abrir sus hogares para predicar el Evangelio. Y este humilde cielo les va a ayudar en eso, en la capacitación. Hermano, y vamos a levantar iglesias en todo el mundo.
Y como les decía el otro día, da lo mismo si tienen el cartel de este ministerio. El amor de Dios es para ti. Da lo mismo. No importan los carteles. Lo que importa es que se levante la obra de Dios. Y usted puede poner el nombre que quiera allí. Ministerio no sé cuánto. Da lo mismo. Si eso no es lo importante. Eso es solamente para que las personas sepan dónde están. Pero ellos deben de saber a quiénes pertenecen. Al Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio, hermano. Nosotros, los siervos de Dios, tenemos que tomar discípulos, ovejas para Él, no para nosotros. Para Él, porque Él es el pastor, Él es el evangelista, el maestro, el profeta. Él es el apóstol, el enviado de Dios. Él es el evangelista, el que trajo la buena noticia. Él es el profeta, el que dio la revelación a Juan. Él es el pastor que pastorea nuestras almas y nuestros corazones, el que nos provee de toda necesidad, y Él es el que nos enseña su poderosa palabra. El resto somos siervos de lo que Él dijo que tenemos que hacer. Simple, hermano. Bueno, no les doy más la lata, suscríbanse al canal, traspasen la información, que estos videos corran por todo el mundo, hermano. Y también los enlaces para que hagamos más grupos. Hermano, tengo mucho que entregar. También podemos hacer teología bíblica y sistemática, hacer muchos temas, hermano. Pero ya tenemos 3. Conociendo al Señor Jesucristo, la primera carta de Juan y la cruz de Cristo. Adivinen de quién hablo, por hermano. Hablo de Jesucristo. Ese es mi ministerio. Por eso el Señor me llamó para hablar de Él, a quien conozco, como dijo Juan, lo que oyeron mis oídos, lo que vieron mis ojos, lo que contemplamos con nuestros propios ojos, lo que tocaron nuestras manos, tocante al verbo de vida, de eso les hablamos. De eso yo te hablo, hermano, no de otras cosas. Cosas que no tienen nada, hermano, que ver con el Evangelio, ni con su iglesia, ni con nada, hermano. La iglesia hoy en día está extraviada, hermano. Es asquerosamente predicada mucha basura. Apostasía por todas partes, hermano. Da vergüenza, hermano. Da vergüenza. Están avergonzando la iglesia del Señor. Han hecho una ramera de la iglesia del Señor. Han hecho una prostituta de la iglesia. Pero nosotros no somos ni rameras ni prostitutas. Nosotros somos la iglesia, no los letreros. Nosotros, los hijos de Dios, somos la iglesia. Y Dios tiene su remanente fiel en todas partes, hermano. Me encantaría conocerte, si tú eres hijo de Dios, ese remanente fiel, que ama al Señor. Y no estoy hablando de una congregación, estoy hablando de la iglesia en el mundo, la iglesia del Señor Jesucristo. Yo me congrego en una iglesia que se llama la Iglesia del Señor. Lindo pastorado, hermano. Encontré un pastor maravilloso. Un siervo de Dios, un hijo de Dios verdadero. Y hay muchos hermanos bonitos. Pero esa no es la iglesia de Cristo. Yo soy la iglesia. No las congregaciones. Yo soy la iglesia. Las personas. Los que hemos sido bañados y lavados en la sangre del Cordero. Esos somos la iglesia. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Comparte la información, suscríbete a mi canal y que el Señor nos siga bendiciendo. Amado hermano, te invito cordialmente a que te sumes a este ministerio. El amor de Dios es para ti. ¿Sabes quién es? Jesucristo el Señor. Que el Señor te bendiga.